ser humano necesita acceder a saberes renovados y pluralistas. ¿Cómo articulamos educación y cultura? Queremos mejora en la educación, queremos que nos dé la solución, queremos esforzar la petición, dejar de pagar por la educación, queremos. Tejiendo redes en la CETE, lunes de 18 a 19 por 89.5 Radio City, donde hay todo para escuchar. Esto es un micro del programa Tejiendo Redes en la City. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes? Nuestro objetivo es dar a conocer las herramientas para prevenir complicaciones. Para ello entrevistamos a la doctora María Bettore, especialista. Doctora, gracias por atendernos. ¿Qué es la diabetes? Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes, María Elena. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por trabajar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, alterando la función de la insulina. Entonces se caracteriza por que el paciente presenta hiperglucemia, es decir, aumento de azúcar en la sangre. ¿Cuál es la de tipo 1 y 2? Bien, la diabetes se divide en dos tipos en general. La diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune, que esta es la que se da por lo general en los niños y en los jóvenes, donde el mismo cuerpo genera un rechazo sobre las células betas del páncreas, que son las que producen la insulina y que son las que hacen que disminuya la glucemia. Entonces, este paciente necesita insulina externa, es decir, inyectarse insulina. Esa es la diabetes tipo 1, donde, entonces repetimos, no hay insulina, producción. En la diabetes tipo 2, al revés, el paciente produce insulina, pero su insulina trabaja mal. Entonces también se genera la hiperglucemia. Y esta no es autoinmune, sino que es un tipo de diabetes que tiene que ver con una predisposición genética. Bien, ¿esta enfermedad se adquiere o tiene alguna predisposición en la paciente? Es así como te decía, la diabetes tipo 1 se produce, esto tiene que ver con el complejo mayor de histocompatibilidad, y que se producen cambios, o sea, no se hereda. O sea, ya nace la persona con esta alteración. Mientras que la diabetes tipo 2 no se hereda, pero tiene predisposición genética. O sea, tiene genes que hace que una persona sí la tenga y otra no. Claro. O sea que la hipoglucemia sería... La hiperglucemia. Ah, ¿y la hipo? ¿Está mal dicho? Es así. Cuando hay predisposición genética, el paciente hace diabetes si junto con su predisposición hay obesidad, falta de actividad física, mala alimentación, estrés laboral, entonces ahí aparece la diabetes tipo 2. Bien, cuando la diabetes se trata, puede pasar que el paciente haga hipoglucemia, es decir, que se baje el azúcar. Cuando el azúcar se baja de más, hay síntomas particulares. Yo te los voy a dividir en dos para que se entienda. Los de hiper, es decir, los de diabetes, el paciente que presenta pérdida de peso, mucha sed, orina mucho, tiene mucho apetito, adelgaza. Esos son síntomas que caracterizan el debut de la diabetes. Ahora, cuando el paciente hace una hipo, es decir, que se baja de más porque, por ejemplo, se inyectó insulina de más o se inyectó la insulina que necesita, pero realizó mucha actividad física, paciente que empieza a sentir sudoración, pérdida de conocimiento, malestar general, desmayo y convulsiones, que sería la parte más grave. ¿Es mortal? Hoy por hoy no es mortal la diabetes, o sea, las complicaciones de la diabetes, una complicación severa como una cetoacidosis, puede llevar a la muerte, pero no es lo frecuente. Antes sí. Hay gente que tiene esta enfermedad y no lo sabe. Sí, hay mucha gente, sobre todo los que tienen diabetes tipo 2, porque no es tan sintomática como la tipo 1. Entonces la gente la padece y no lo sabe. ¿Hoy es una epidemia?
es una epidemia mundial. Estamos hablando de un 8,5% de prevalencia en la Argentina y a nivel mundial 365 millones de personas en el mundo. ¿Cómo afecta a los niños? Los niños por lo general debutan con diabetes tipo 1. Entonces ahí es muy importante la contención familiar y de la escuela, o sea, del entorno del niño, porque es un niño que va a necesitar colocarse insulina, es un niño que va a necesitar un automonitoreo, es decir, pincharse el dedito para saber los valores de glucosa. Esa es la tipo 1 que se da más frecuentemente. También se ve, hoy por hoy, que antes no existía la diabetes tipo 2 en niños. ¿Por qué? Porque tener una predisposición que explota, digamos, con la obesidad y el sedentarismo, estos niños gorditos que están con la Play, que están sentaditos con la tele y que tienen un componente genético, un abuelo, un papá, una mamá, desarrollan una diabetes tipo 2 o una insulinoresistencia. ¿Cómo es el tratamiento? Gracias a Dios, hoy por hoy tenemos muchísimo tratamiento. La diabetes tipo 1 sí o sí requiere de insulina, porque el páncreas, o sea, el cuerpo no la tiene. Mientras que la diabetes tipo 2 se hace con medicación bioral y muchas veces también con insulina cuando el paciente tiene el páncreas muy agotado y necesita que nosotros lo ayudemos con insulina. Por ahí quedan con insulina y medicación, o por ahí usan insulina un tiempo y después se les sacamos y quedan con medicación bioral sola. ¿Se discrimina a la gente con diabetes? Y sí, o sea, eso yo creo que sí, menos que antes, mucho menos que antes, por eso también se está trabajando con la ley del cambio de la ley de diabetes para evitar que esto ocurra. Hoy trató el Senado justamente la mitad de la ley. La meta, sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. De nada, María Elena, gracias a vos. El ser humano necesita acceder a saberes renovados y pluralistas. ¿Cómo articulamos educación y cultura? Queremos mejora en la educación, queremos que nos dé la solución, queremos esforzar la petición, liberarte para con la educación, queremos. Tejiendo redes en la CETE, lunes de 18 a 19 por 89.5 Radio City, donde hay todo para escuchar.